Mi hijo se acercó a mi cama de hospital, apagó mi oxígeno y susurró: «Es más barato así, papá, nadie lo sabrá», sin saber que la enfermera ya venía por el pasillo. Escuchar esas palabras idas de la boca de mi propia sangre, mientras yo permanecía inmóvil, fingiendo una inconsciencia profunda bajo el zumbido de los monitores médicos, fue el impacto más devastador de toda mi existencia. No abrí los ojos, no grité, ni siquiera permití que el terror alterara el ritmo de los latidos que la pantalla registraba con un pitido constante. En ese segundo de horror absoluto, comprendí que el niño al que había protegido y educado se había transformado en un verdugo frío, guiado por una codicia ciega que superaba cualquier límite humano. La perilla de la máquina giró, el flujo de aire vital que sostenía mis pulmones dañados se redujo a la nada, y el silencio que siguió se sintió como la antesala de la tumba. Antes de contarte minuciosamente cómo se desmoronó la farsa de su inocencia y cómo esa misma noche terminó entre el estruendo de patrullas policiales, el chasquido de las esposas de acero y las lágrimas amargas de un criminal acorralado, te pido que presiones el botón de me gusta y te suscribas a este canal. Para un hombre que lo ha perdido todo excepto la dignidad, vuestra compañía en esta mesa es el recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy y qué hora marca tu reloj en este preciso instante, pues vuestra atención es el faro que ilumina las noches de este viejo ingeniero. Mi nombre es Javier Benítez y tengo 64 años de edad. Toda mi vida ha estado ligada al desarrollo de las grandes infraestructuras en Madrid, trabajando como ingeniero civil senior y posteriormente expandiendo mis horizontes hacia el sector de la inversión inmobiliaria. Durante décadas dediqué cada hora de mis jornadas a calcular estructuras de hormigón, a negociar contratos con proveedores en despachos alfombrados y a levantar cimientos que desafiaran el paso del tiempo. Logré consolidar un patrimonio sólido, compuesto por múltiples propiedades residenciales y locales comerciales de gran valor en las zonas más cotizadas de la capital. Sin embargo, detrás de ese muro de aparente éxito material, la realidad familiar guardaba sus propias grietas silenciosas. Mi esposa falleció en marzo de 2022 tras una larga dolencia, dejándome en una soledad profunda y espesa que transformó la inmensa casa familiar en un laberinto de ecos apagados. Desde aquel día, mi único hijo, Alejandro, se convirtió en el eje central de mis pensamientos y en el destinatario de una generosidad que con el tiempo demostró ser un error catastrófico. Alejandro, que ahora tiene 34 años, se graduó como arquitecto gracias a que financié por completo sus estudios en una de las facultades más costosas de Europa, cubriendo además sus viajes, sus caprichos y el enganche de su propio coche de alta gama. Siempre creí que proveer de manera ilimitada era una forma de amor, un blindaje para que mi hijo jamás tuviera que enfrentarse a las dificultades del lodo financiero que yo conocí en mis inicios. No obstante, la llegada de Miriam Alarcón a su vida cambió la dinámica por completo. Miriam, una diseñador de interiores de 31 años, poseía una ambición afilada que camuflaba detrás de una sonrisa impecable y modales refinados en las cenas familiares de los domingos. Pronto noté que Alejandro comenzó a adoptar un estilo de vida que rozaba el exceso, frecuentando restaurantes de alta cocina, luciendo trajes de diseñadores exclusivos y adquiriendo deudas ocultas que yo, en mi afán de respetar su privacidad como hombre independiente, decidí pasar por alto. Confundí su altanería con seguridad y su silencio con madurez, ignorando que los cimientos de su moral ya se estaban pudriendo bajo el peso de una urgencia económica que yo ni siquiera sospechaba. El dinero fácil engendra parásitos débiles, y mi hijo se había convertido en el más peligroso de ellos. La tormenta real comenzó a finales de octubre de 2023. Una llovizna fría y constante golpeaba los cristales de mi estudio en Madrid cuando empecé a sentir un cansancio anómalo, un peso en el pecho que atribuía al estrés acumulado de las últimas auditorías. En cuestión de 3 días, una neumonía severa se apoderó de mis pulmones, reduciendo mi capacidad respiratoria
a niveles alarmantes. La ambulancia me trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos ordenaron mi internamiento inmediato en una sala de aislamiento, conectados a un sistema de oxigenoterapia para estabilizar mis constantes vitales. La habitación olía a desinfectante industrial, a sábanas almidonadas y al zumbido monótono de las máquinas que regulaban mi vida. Fue allí, postrado en esa cama articulada, donde la máscara de Alejandro empezó a resquebrajarse de una manera que me erizó la piel. Recuerdo perfectamente la tarde del 2 de noviembre, cuando Alejandro entró a la habitación. No había preocupación en su rostro. Sus ojos se movían inquietos por las esquinas del cuarto, evitando fijarse en mis cables. Se sentó en la silla metálica al lado de la cama y, sin siquiera preguntar cómo había pasado la noche, sacó una carpeta de cuero de su maletín. Su voz sonaba artificialmente apresurada, un tono agudo que delataba un nerviosismo subterráneo. «Papá, los médicos dicen que necesitas descansar y no pensar en los negocios. He preparado este documento, una procuración completa para que Miriam y yo podamos gestionar tus cuentas y responder a los proveedores de los locales de manera urgente. Solo necesitas firmar aquí abajo». Miriam aguardaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en mis manos flojas sobre la sábana. La frialdad de la escena me hizo reaccionar con la cautela de un viejo constructor. «Déjalo sobre la mesa, Alejandro. Ahora no puedo leer los detalles y nunca firmo nada sin revisar las cláusulas». Vi cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba al instante y cómo Miriam apretaba los puños antes de forzar una sonrisa de cortesía. «Es por tu propio bien, papá. No querrás que el patrimonio se congele por un descuido», replicó él con un filo de irritación que encendió todas mis alarmas internas. Me negué firmemente, cerrando los ojos para dar por terminada la conversación. Ellos salieron del cuarto murmurando con urgencia, dejando en el aire el aroma pesado de su resentimiento. Los días transcurrieron bajo una tensa calma, hasta que llegamos a la fatídica madrugada del 14 de noviembre de 2023. El reloj de la pared marcaba las 3:12 de la mañana cuando escuché el leve crujido de la puerta de madera al abrirse. Mantuve la respiración pausada, simulando el sueño profundo que los sedantes ligeros debían provocar en un anciano debilitado. Unos pasos cautelosos se aproximaron a la cabecera de mi cama. La silueta de Alejandro se recortó contra la tenue luz azulada del monitor. Lo vi a través de la línea delgada de mis párpados casi cerrados. Sus manos, las mismas manos que yo había sostenido cuando era un niño indefenso, se estiraron hacia la perilla del caudalímetro de oxígeno. Con un movimiento lento y calculado, giró el plástico hasta reducir el flujo al mínimo, cortando el suministro que aliviaba la opresión de mi pecho. Fue entonces cuando se inclinó hacia mi oído y pronunció el veredicto que selló su destino. «Es más barato así, papá. Nadie lo sabrá». El aire empezó a faltar en mis pulmones de forma gradual, un adormecimiento gélido que amenazaba con nublar mi mente, pero la rabia pura me mantuvo lúcido. Alejandro dio un paso atrás, contemplando mi figura inmóvil durante 5 segundos interminables, convencido de que estaba presenciando el inicio de un colapso natural. Sin embargo, los criminales imprudentes siempre olvidan que el mundo real no sigue sus guiones de ambición. Alejandro no se percató de que la enfermera de guardia, Carmen Delgado, una joven profesional de 28 años, conocida por su rigor infatigable, caminaba por el pasillo central de la planta con una bandeja de medicación. Carmen observó toda la escena a través del amplio cristal rectangular de la puerta de aislamiento. Vio la mano de Alejandro en el dispositivo, vio cómo se inclinaba de manera sospechosa y escuchó el susurro sutil que la acústica del pasillo amplificó en el silencio sepulcral de la madrugada. La puerta de acero inoxidable se abrió de golpe con un sonido seco que fracturó el silencio. «Señor Benítez, ¿qué está haciendo con ese regulador?», exclamó Carmen con una voz firme y cargada de autoridad que hizo que Alejandro diera un salto hacia atrás, con el rostro desencajado por el pánico y las manos temblando de forma violenta. Intentó balbucear una excusa barata,
con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Solo pensaba que la máquina hacía un ruido extraño y quería revisarla. Mintió de forma patética, retrocediendo hacia la salida. Carmen no dudó. Se interpuso entre él y la cama, devolviendo la perilla a su posición original con un movimiento enérgico antes de mirar el monitor. «Salga de esta habitación inmediatamente antes de que ordene a seguridad que lo detenga en el vestíbulo», sentenció ella con los ojos clavados en los suyos. Alejandro, acobardado por el peso del flagrante descubrimiento, dio la vuelta y huyó por el pasillo de servicio a toda prisa, dejando tras de sí el eco de sus pasos apresurados. Carmen se acercó a mí de inmediato, revisando mi pulso y ajustando la mascarilla que volvía a llenarme los pulmones de aire fresco. Abrí los ojos por completo, mirándola con una fijeza que la hizo comprender que yo había estado consciente durante cada segundo del calvario. «Lo he visto todo, señor Benítez. Su hijo ha intentado matarle. Voy a llamar a la policía de Madrid ahora mismo desde la centralita», me susurró con la voz entrecortada por la indignación. Le tomé la mano con la poca fuerza que me quedaba, deteniéndola con una determinación gélida que emanaba de lo más profundo de mi ser de constructor. «No, Carmen, todavía no. Si llamas a las patrullas ahora, sus abogados dirán que fue un error técnico, un descuido de un hijo preocupado. Necesito que guardes este secreto conmigo. Vamos a deconstruir su mentira ladrillo por ladrillo, y para eso necesito que Alejandro crea que su farsa ha funcionado a la perfección». Ella me miró con una mezcla de asombro y respeto reverencial, comprendiendo que el hombre postrado en esa cama no era una víctima indefensa, sino un estratega que acababa de declarar una guerra absoluta. La madrugada volvió a quedar en silencio, pero el aire de la habitación ya no olía a debilidad. Olía a la preparación minuciosa del día del juicio final. El tintineo metálico de la bandeja de medicinas que Carmen sostenía se mezclaba con el eco amortiguado de los pasos de los médicos en el pasillo, mientras el monitor cardíaco a mi izquierda estabilizaba su ritmo con un pitido constante. La luz grisácea del amanecer madrileño comenzaba a filtrarse por las persianas de la sala de aislamiento, dibujando líneas delgadas sobre las sábanas de hilo blanco que cubrían mi cuerpo inmóvil. Carmen terminó de ajustar las mangueras plásticas del caudalímetro de oxígeno y se inclinó hacia mí, con el rostro pálido, pero la mirada cargada de una firmeza inquebrantable. «He verificado las bitácoras de la centralita y he borrado el reporte técnico de la variación de flujo tal como me pidió, señor Benítez. Para la administración, su noche ha sido mecánicamente perfecta». Le agradecí con un leve asentimiento, sintiendo cómo el flujo constante de aire fresco aliviaba la opresión residual en mis pulmones dañados. El dolor físico de la neumonía comenzaba a ceder ante la frialdad de la estrategia que tomaba forma en mi mente. «Eres muy valiente, Carmen. No cualquiera arriesgaría su puesto por el plan de un viejo constructor herido». Ella guardó el estetoscopio en el bolsillo de su uniforme y forzó una sonrisa profesional antes de responder. «No es por el puesto, señor Benítez. Es por la dignidad. Lo que su hijo hizo en esta habitación va en contra de todo lo humano, y no permitiré que se salga con la suya mientras yo esté de guardia». Permanecí solo en la penumbra de la habitación durante las horas siguientes, utilizando el silencio para reconstruir mentalmente los planos de mi propia historia, buscando los errores estructurales que me habían conducido a este abismo de ingratitud. Mi nombre es Javier Benítez, y a mis 64 años de edad siempre me consideré un calculador implacable, un hombre capaz de prever la resistencia de un pilar de hormigón o la viabilidad de una inversión inmobiliaria en el centro de Madrid. Nací en una familia humilde en la deprimida España de los años 60, donde el aroma a cemento fresco y el sonido de los martillos eran el único pan diario. Aprendí el oficio desde los cimientos, subiendo andamios bajo el sol abrasador del verano y cargando vigas de acero con manos que terminaron llenas de cicatrices ásperas. Con los años, obtuve mi titulación como ingeniero civil superior y fundé mi propia firma de consultoría y desarrollo, acumulando un patrimonio sólido que incluía 3 edificios residenciales completos y varios locales comerciales de gran valor en el distrito de Salamanca. Pensé que el éxito material
era un escudo definitivo para proteger a los míos, una fortaleza inexpugnable donde la miseria jamás volvería a filtrarse. Ese fue mi mayor error de cálculo. Cuando mi esposa, el único amor de mi vida, falleció en marzo de 2022 tras una cruel dolencia, el mundo que yo conocía se redujo a cenizas. La inmensa casa familiar de 2 plantas se transformó en un mausoleo silencioso que olía a cera de muebles antiguos y a soledad. En medio de ese desierto emocional, deposité todas mis expectativas, mis ahorros y mi afecto en Alejandro, mi único hijo. Alejandro, que ahora tiene 34 años, creció rodeado de un confort absoluto que yo mismo me encargué de blindar. Le compré su primer coche de alta gama al cumplir los 18 años, financié sus caprichos tecnológicos y pagué la totalidad de su matrícula en una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas y costosas del continente. Quería evitarle el lodo y las privaciones de mis primeros años, convenciéndome de que la abundancia era el mejor sustituto de las horas que pasé lejos de casa, supervisando obras periféricas. No vi las señales de advertencia porque elegí ser ciego. Alejandro adoptó una altanería refinada que yo confundí con la seguridad propia de un profesional de éxito. Comenzó a vestir trajes de sastrería italiana, a frecuentar clubes de campo exclusivos y a mirar los planos de construcción con un desdén aristocrático que no correspondía al sudor con el que se habían pagado. La llegada de Miriam Alarcón a su vida aceleró la podredumbre. Miriam, una diseñadora de interiores de 31 años con modales impecables y ojos gélidos como el granito, se convirtió en la sombra de mi hijo. En las pocas cenas que compartíamos, Miriam siempre desviaba la conversación hacia el valor del suelo en Madrid, el rendimiento de mis rentas y la posibilidad de expandir la firma hacia inversiones de alto riesgo en la Costa del Sol. Javier, el mercado actual no espera a los métodos tradicionales. La firma necesita una reestructuración moderna, delegar la gestión en manos más jóvenes y ágiles antes de que la burocracia congele los activos. Solía decirme con una sonrisa ensayada mientras agitaba su copa de vino caro. Yo respondía con el silencio de quien conoce el valor de cada ladrillo, pero Alejandro asentía con una devoción servil que me revolvía el estómago. Mi hijo se había convertido en un satélite de la ambición de su esposa, descuidando su propio despacho de arquitectura para mantener una fachada de opulencia financiada con el dinero que yo le transfería mensualmente bajo el concepto de apoyo empresarial. No sospeché la magnitud de su desesperación financiera hasta finales de octubre de 2023, cuando la neumonía severa me postró en esta cama de hospital. La debilidad biológica me obligó a delegar la revisión de la correspondencia física de mi despacho en mi secretaria de toda la vida. Pero Alejandro se apresuró a interceptar las llamadas, alegando que su viejo necesitaba un aislamiento absoluto del mundanal ruido de los negocios para recuperarse adecuadamente. El crujido de la puerta de madera me devolvió abruptamente al presente. El sol de la mañana ya iluminaba por completo la habitación de aislamiento cuando Alejandro entró, sosteniendo un abrigo de lana oscura sobre el brazo y una taza de café para llevar en la mano derecha. Su rostro no mostraba el rastro del pánico de la madrugada. La frialdad psicológica que poseía le había permitido reconstruir su máscara de hijo abnegado en cuestión de pocas horas. Miriam lo seguía de cerca, vistiendo un traje sastre de color gris marengo que combinaba perfectamente con la rigidez de su postura. «Buenos días, papá. Los médicos del turno de mañana nos han dicho que has tenido una noche estable, aunque los niveles de oxígeno fluctuaron un poco debido a la congestión», dijo Alejandro con una voz modular, arrastrando la silla metálica para sentarse junto a la cabecera. Miriam se apoyó en la barra protectora de la cama, mirándome con una fijeza analítica que buscaba cualquier indicio de sospecha en mis ojos. Mantuve la mirada serena, respirando con una lentitud simulada a través de la mascarilla plástica. El aire de la madrugada siempre es difícil para mis pulmones, Alejandro, pero la enfermera Delgado estuvo muy atenta y reguló los equipos a tiempo. Respondí con un tono débil, forzando un carraspeo que sonara genuino. Vi como un destello sutil de tensión cruzaba la frente de mi hijo,
y cómo Miriam desviaba la mirada hacia el monitor de constantes vitales. Esa enfermera es un poco intrusiva, Javier. Hemos sugerido en la centralita que un equipo privado se encargue de tus cuidados a partir de mañana. Alguien de nuestra total confianza que no te moleste con revisiones constantes. Intervino ella, modulando las palabras con una dulzura artificial que me pareció repugnante. No es necesario, Miriam. Me siento cómodo con el personal del hospital, repliqué de inmediato, cerrando el espacio para su manipulación. Alejandro dejó la taza de café sobre la mesa de noche y extrajo nuevamente la carpeta de cuero de su maletín de cuero, colocándola sobre mis piernas cubiertas por la sábana. «Papá, el notario del distrito de Salamanca necesita formalizar la renovación de las pólizas de los locales comerciales de la calle Serrano antes del viernes. El retraso podría generar penalizaciones severas y la congelación de los fondos de contingencia. Solo tienes que firmar este anexo técnico. Es una formalidad de trámite para que yo pueda gestionar el proceso ante la administración tributaria». Miriam sacó un bolígrafo de oro de su bolso y lo sostuvo frente a mis dedos, esperando el movimiento. Observé el papel con detenimiento. El membrete del documento era auténtico, pero el cuerpo del texto incluía cláusulas redactadas en una tipografía inusualmente pequeña que hacían referencia a la cesión irrevocable de derechos de usufructo y poderes notariales absolutos en caso de incapacidad médica temporal. La trampa estaba allí, tosca pero peligrosa, diseñada para despojarme de la titularidad de 3 inmuebles valorados en más de 2 millones de euros, mientras yo permanecía atrapado en esta cama. Mis ojos están cansados por la medicación, Alejandro. Dejad los papeles en la carpeta. Llamaré a Mateo Segura, mi abogado, para que pase por aquí esta tarde y revise los detalles técnicos antes de estampar mi rúbrica, dije manteniendo la calma del hormigón armado. Alejandro retiró el bolígrafo bruscamente, la frustración rompiendo la cadencia de su voz. Mateo está ocupado con las auditorías de fin de año, papá. No tiene sentido molestarle por un trámite administrativo menor. Parece que ya no confías en el criterio de tu propio hijo. Miriam le tocó el hombro con un gesto firme, deteniendo su exabrupto antes de que levantara sospechas. Déjalo, Alejandro. Tu padre tiene derecho a ser meticuloso. Volveremos por la tarde cuando el efecto de los sedantes haya disminuido, añadió ella con una sonrisa gélida. Ambos se levantaron y salieron de la sala de aislamiento, pero cometieron el error craso que cometen todos los arrogantes, subestimar el entorno. Alejandro se detuvo en el pasillo, a escasos 2 metros de la puerta de vidrio, creyendo que la acústica del hospital absorbería el sonido de su discordia. Me incorporé levemente sobre la almohada, aguzando el oído mientras el zumbido de la máquina de oxígeno continuaba llenando la habitación. Te lo dije, Miriam, el viejo sigue estando demasiado lúcido. No va a firmar esa procuración voluntariamente, y el tiempo se nos acaba con los acreedores de la promotora, siseó Alejandro con un tono ahogado por el rencor. La respuesta de Miriam llegó con la nitidez de una hoja de afeitar cortando el aire del pasillo. Cállate, Alejandro, no pierdas los nervios aquí. Si el plan legal falla, utilizaremos la alternativa que preparamos con los viales de la clínica privada. Solo asegúrate de que esa maldita enfermera no esté cerca cuando el médico del turno de noche realice la ronda de las 10. Las palabras quedaron flotando en el aire del pasillo antes de que el sonido de sus pasos se alejara hacia los ascensores del vestíbulo central. El frío de la verdad me recorrió la espalda. No era solo un desfalco inmobiliario lo que planeaban en mi contra. El segundo intento por silenciarme ya estaba en marcha y la cuenta atrás para las 10 de la noche acababa de comenzar. El crujido seco de una aguja hipodérmica, perforando el sello de goma de un frasco de vidrio, resonó en el rincón más oscuro de la sala de aislamiento, rompiendo la monotonía del pitido del monitor cardíaco. Eran exactamente las 9:45 de la noche cuando abrí un hilo de mis ojos, manteniendo el cuerpo rígido, simulando la inmovilidad de un enfermo terminal que ha cedido por completo ante la fuerza de la infección pulmonar. Alejandro se encontraba de pie junto al carrito de curaciones de acero inoxidable, con las manos enfundadas en guantes de látex blanco que crujían con cada movimiento de sus dedos tensos.
Miriam aguardaba junto a la puerta de vidrio, sosteniendo un teléfono móvil cuya pantalla iluminaba su rostro pálido con un resplandor azulado y tétrico, mientras sus ojos escudriñaban el pasillo central del Hospital de Madrid, buscando la silueta de Carmen Delgado. El émbolo plástica de la jeringa subió lentamente, absorbiendo un líquido espeso y transparente que reflejaba los destellos de los tubos fluorescentes del techo. «Date prisa, Alejandro. La enfermera de guardia ha bajado a la planta baja a recoger los informes de laboratorio, pero el celador me ha dicho que no tardará más de 10 minutos en regresar», susurró ella con un tono afilado, sin apartar la mirada de la entrada de servicio. Mi hijo asintió, con la frente perlada de sudor y la mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos de su cuello se dibujaban como cuerdas rígidas bajo su camisa de botones. Dejó el frasco vacío sobre la bandeja metálica y se aproximó a la cabecera de mi cama articulada, sosteniendo el plástico cargado con la dosis letal que pretendían introducir a través de la vía intravenosa de mi brazo izquierdo. Contemplé su figura desde la penumbra de mis párpados casi cerrados, sintiendo que el dolor moral de la traición superaba con creces la falta de aire en mis bronquios dañados por la neumonía severa. Alejandro extendió su mano derecha hacia la llave de paso de mi suero salino, con los dedos temblando de una manera tan violenta que el plástico chocó 2 veces contra el soporte metálico. En ese segundo de máxima tensión biológica, una frialdad matemática se apoderó de mi mente de ingeniero civil senior. Comprendí que el tiempo de la paciencia paternal había concluido y que me encontraba en medio de una zona de demolición absoluta donde solo sobreviviría el más calculador. «¿Qué tipo de medicación estás preparando para tu padre a estas horas, Alejandro?», pronuncié con una voz que forcé a sonar arrastrada, pastosa y moribunda, rompiendo el silencio del cuarto como un impacto de hormigón armado. El salto que dio mi hijo fue tan brusco que la jeringa resbaló de sus dedos enguantados, golpeando el borde de la mesilla de noche antes de caer sobre el suelo de terrazo con un tintineo agudo. Miriam ahogó un grito, dando un paso hacia atrás en el umbral de la puerta, con el rostro desencajado y los ojos fijos en mis pupilas, que ahora los miraban con la fijeza inflexible de un juez. Alejandro se quedó paralizado, con los brazos suspendidos en el aire y la boca abierta, intentando coordinar una respuesta que la estructura de su mentira ya no podía sostener ante mi lucidez imprevista. «Papá, yo pensaba que estabas inconsciente por los sedantes de la tarde. El médico de guardia nos dejó este vial de vitaminas en el control de enfermería para mejorar tu capacidad respiratoria», balbuceó de forma patética, agachándose con torpeza para recoger el plástico del suelo mientras sus mejillas se teñían de un rojo feo y culpable. «Las vitaminas no se ocultan detrás de la espalda cuando entra el personal de planta, Alejandro, ni se administran a escondidas, cortando el flujo de los monitores médicos que regulan mi existencia», repliqué de forma pausada, manteniendo el tono bajo, pero cargado de un peso que los hizo retroceder 1 metro hacia la salida de servicio. Miriam reaccionó con la astucia refinada que poseía, colocándose entre mi hijo y la cama para tapar la bandeja de curaciones con su propio cuerpo texturizado por el traje sastre. «Javier, estás sufriendo los efectos secundarios de la fiebre alta y la falta de oxígeno. Alejandro solo quería aliviar tu congestión antes de que pasara el equipo de la noche. No debes alterarte de esa manera», intervino ella, modulando las palabras con una dulzura artificial que me pareció el veneno más puro de toda esta farsa dominical. «Dejad los viales sobre la mesa y salid de mi vista inmediatamente. Llamaré al supervisor de la planta si volvéis a tocar los reguladores plásticos de esta habitación», sentenció con una firmeza que no admitía réplica, cerrando los ojos para simular un cansancio extremo que los obligó a abandonar el cuarto, murmurando con urgencia. Escuché el siseo de la puerta de aislamiento al cerrarse, y 2 minutos después, la figura esbelta de Carmen Delgado apareció en el umbral, sosteniendo mi carpeta técnica de evolución médica bajo el brazo. Su rostro denotaba una preocupación genuina. Se acercó a paso rápido, revisando la fijación de la aguja en mi muñeca y verificando que los niveles del caudalímetro continuaran en los 8 litros por minuto,
que salvaguardaban mis pulmones. Los he visto salir hacia los ascensores del vestíbulo central, señor Benítez. Alejandro parecía un espectro, y Miriam no dejaba de teclear en su teléfono móvil con una prisa anómala. Me susurró en voz baja, inclinándose sobre la barra protectora de la cama para comprobar el monitor. Intentaron introducir una sustancia en mi suero, Carmen. La jeringa cayó al suelo, pero Alejandro se la llevó consigo en el bolsillo de su abrigo de lana. Le confié, sintiendo que el aire fresco volvía a llenar mis bronquios con una regularidad reconfortante. La enfermera abrió los ojos con asombro, llevándose una mano a la boca antes de revisar los residuos plásticos que quedaban en la bandeja metálica del carrito de curaciones. Entre las gasas y los antisépticos, localizó un pequeño tapón de plástico gris que correspondía al vial que mi hijo había perforado minutos antes con tanta impericia. Lo levantó con unas pinzas, guardándolo en una bolsa de muestras transparente que extrajo de su uniforme blanco antes de mirarme con una fijeza que delataba su compromiso inquebrantable con la verdad. Esto es un resto de cloruro de potasio concentrado, señor Benítez. Una dosis directa en la vía intravenosa habría provocado una parada cardíaca indetectable en las analíticas de rutina, simulando un fallo orgánico derivado de su neumonía severa. Su hijo está cruzando un límite del que no podrá regresar jamás ante la ley. La confirmación científica del atentado biológico no me desbordó. La rabia caliente se había transformado en una determinación estructural que utilizaba para calcular el siguiente movimiento de esta guerra inmobiliaria. Necesito que guardes esa bolsa plástica en un lugar seguro fuera del control del hospital, Carmen. Si la entregamos ahora a las patrullas del distrito de Salamanca, los abogados de la diseñadora destruirán las pruebas alegando una confusión en el almacenamiento de los medicamentos de la planta. Le ordené con la voz firme de quien dirige una demolición controlada en una gran infraestructura de Madrid. Ella asintió con una reverencia silenciosa, guardando el plástico en su bolsillo antes de conectar un pequeño dispositivo USB en la toma lateral de mi teléfono móvil que descansaba sobre la mesilla de noche. Es el volcado completo de las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo del ala norte, señor Benítez. El vídeo registra el momento exacto en que Alejandro manipula el carrito de medicamentos y la entrada fraudulenta de Miriam al almacén de la clínica privada durante el turno de la tarde. Tomé el teléfono con manos que volvían a recuperar su áspera solidez, contemplando los archivos digitales que parpadeaban en la pantalla táctil con una claridad incriminatoria. Le pedí a Carmen que solicitara la presencia urgente de Mateo Segura, mi asesor jurídico, para la mañana siguiente, programando una reunión confidencial bajo la fachada de una revisión de pólizas comerciales. La noche volvió a cubrir las ventanas del hospital, pero el miedo ya no habitaba en mi pecho. La estructura de mi contraataque estaba blindada y solo restaba auditar las cuentas de la firma para descubrir el tamaño real del agujero financiero que Alejandro intentaba tapar con mi propia vida. Al amanecer del 15 de noviembre de 2023, la llovizna fría había dado paso a un cielo gris y plomizo que recortaba las siluetas de los edificios residenciales de Madrid a través del cristal de mi sala. Mateo Segura entró en la habitación vistiendo un abrigo oscuro y sosteniendo un maletín de cuero pesado que colocó sobre la mesa auxiliar con un gesto de profunda gravedad profesional. No hubo saludos corteses. Se sentó en la silla metálica, extrajo una pila de informes financieros impresos en papel timbrado y ajustó sus lentes de lectura antes de mirarme directamente a las pupilas. He completado la auditoría forense de la división de inversiones que gestionaba Alejandro en el distrito de Salamanca, Javier, y lo que he descubierto en los libros contables de la Administración Tributaria es una aberración jurídica que supera cualquier previsión de riesgo. El abogado extendió un plano de flujos financieros sobre mis piernas, señalando con el dedo índice una serie de salidas de capital que se repetían con una regularidad alarmante durante los últimos 18 meses. Cada documento contable registraba desvíos sistemáticos bajo el concepto de falsas remodelaciones en los locales comerciales de la calle Serrano, sumas que salían de mis cuentas bancarias mancomunadas y terminaban depositadas en una entidad no autorizada en el extranjero.
Escuché las cifras en absoluto silencio, sintiendo cómo cada número se clavaba como un clavo en el ataúd de mi relación filial, mientras el zumbido del oxígeno continuaba regulando mis pulsaciones en la penumbra del cuarto. Alejandro no ha actuado solo en esta malversación, Javier. Las firmas de autorización digital que validaron las transferencias de capital coinciden con los accesos remotos de la terminal de Miriam Alarcón, pero hay una firma física estampada en las escrituras notariales de los 3 edificios que me ha dejado paralizado en el despacho. Mateo extrajo un último documento de la carpeta de cuero, un acta de venta irrevocable con sello oficial del tataranieto del distrito de Salamanca, y la sostuvo frente a mis ojos cansados. Contemplé la rúbrica al final de la página y sentí que el suelo del hospital se abría bajo mis pies, pues la firma falsa que autorizaba el traspaso de la totalidad de mi patrimonio inmobiliario no pertenecía a los trazos de Alejandro, sino a una rúbrica perfecta que ocultaba un secreto de mi propia vida que yo jamás habría creído posible descubrir en este testamento de dolor. La luz del monitor central parpadeó 2 veces antes de que Mateo Segura deslizara el acta de venta irrevocable sobre mis piernas, golpeando la madera de la mesilla con un chasquido sordo que fracturó la quietud de la sala de aislamiento. Mis dedos rozaron los bordes del papel timbrado, sintiendo la textura fría del sello del notario del distrito de Salamanca, mientras mis ojos se clavaban en los trazos de la tinta negra al final de la página. No era la caligrafía apresurada de Alejandro, ni la rúbrica angulosa de Miriam Alarcón. Los trazos reproducían mi propia firma de una manera tan pulcra, idéntica y geométrica que el peritaje caligráfico más exigente habría dudado antes de catalogarla como un fraude. Contempla el trazo de la rúbrica inferior, Javier, el grosor de la línea del apellido y el ángulo de inclinación del punto final, indicó Mateo con un hilo de voz áspera, ajustando sus lentes de lectura mientras extraía un segundo informe técnico de su maletín de cuero pesado. Esta falsificación no se realizó de forma manual, con un bolígrafo convencional sobre el papel. Se ejecutó mediante un trazador gráfico de alta precisión conectado a una terminal digital externa que clonó tus movimientos guardados en los archivos antiguos de la firma de consultoría. El descubrimiento mecánico de la falsificación no alteró el ritmo de mis latidos en la pantalla, pero introdujo una variable tecnológica que explicaba la seguridad absoluta con la que mi hijo se movía por los despachos de la capital. Alejandro y Miriam habían accedido a los servidores de seguridad de mis oficinas en Madrid, utilizando una clave maestra de administrador que yo consideraba guardada bajo llave en mi caja fuerte residencial. Observé el documento, sumando mentalmente el valor de los 3 edificios residenciales enteros y los locales comerciales de la calle Serrano, que el acta pretendía transferir de forma definitiva antes del viernes. 2.800.000 euros en activos inmobiliarios estaban a punto de esfumarse hacia las cuentas de la entidad no autorizada en el extranjero sin que la administración tributaria levantara una sola alerta por fraude fiscal. Necesitamos bloquear el registro de la propiedad antes de que el tataranieto del distrito valide la transmisión de los títulos de dominio, Mateo, y para ello requiero que audites el origen exacto del trazador gráfico. Ordené de forma pausada, sintiendo que el aire fresco del caudalímetro aliviaba la congestión residual de mis pulmones dañados por la neumonía severa. El abogado asintió con gravedad profesional, recogiendo las páginas del informe antes de que el siseo de la puerta de madera anunciara el inicio del turno de visitas de la tarde. Alejandro entró al cuarto vistiendo una chaqueta de pana oscura y sosteniendo un portafolios de plástico bajo el brazo, manteniendo una sonrisa ensayada que buscaba neutralizar el impacto del altercado de la noche anterior. Miriam caminaba 2 pasos por detrás, con una gabardina color arena ajustada a la cintura y los ojos gélidos como el granito fijos en el soporte metálico de mi suero salino. Buenas tardes, Javier. Nos alegra ver que el letrado Segura te acompaña en este proceso de recuperación, aunque los médicos insisten en que las tensiones legales no benefician a tus bronquios, intervino ella, modulando las palabras con una dulzura artificial que chocaba contra la frialdad de los azulejos de la estancia.
Solo revisábamos unas pólizas de contingencia comercial, Miriam, un trámite ordinario de la firma de ingeniería que no requiere un esfuerzo intelectual mayor, replicó Mateo de forma oportuna, cerrando su maletín de cuero antes de levantarse de la silla metálica. Alejandro dejó el portafolios plástica sobre la cama de aislamiento y se inclinó hacia mi oído, impregnando el espacio con el aroma pesado de su loción cara que delataba su nerviosismo subterráneo. «Papá, el tiempo corre en contra de la constructora y los acreedores de la promotora de la Costa del Sol no esperarán más allá de las 5 de la tarde para ejecutar las pólizas de garantía. Necesito que ratifiques el anexo que te dejé esta mañana ante el oficial del notario que aguarda abajo en el vestíbulo», susurró con un tono que pretendía sonar filial, pero que arrastraba un filo de desesperación absoluta. «No firmaré ningún traspaso de usufructo mientras permanezca conectado a estas mangueras plásticas, Alejandro. Ya se lo he comunicado a Mateo y él se encargará de notificar al juzgado cualquier anomalía en los libros contables». Respondí con una fijeza en mis pupilas que hizo que el rostro de mi hijo pasara del cínico confort a una palidez cerosa e instantánea. Miriam apretó la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos bajo la luz fluorescente del techo, cruzando una mirada rápida y cargada de una advertencia silenciosa con Alejandro antes de dar un paso hacia la mesilla de noche. La prudencia excesiva a veces se confunde con la debilidad mental, Javier, y los negocios en Madrid no entienden de sentimentalismos de ingenieros jubilados. Tu hijo solo busca salvar el apellido Benítez de una quiebra fraudulenta que tú provocaste al congelar los fondos de expansión de la firma, soltó ella con una voz gélida que fracturó la cortesía del almuerzo familiar. El patrimonio de esta familia se construyó con hormigón y sudor honesto en los andamios de esta capital, Miriam, no con firmas clonadas en terminales informáticas de diseñadores de interiores, repliqué manteniendo el control del hormigón armado, fijando mis ojos en la silueta de mi hijo, que ahora retrocedía hacia el umbral de la puerta de vidrio como un espectro acobardado. Alejandro tomó el portafolios plástica con un movimiento brusco, la frustración rompiendo por completo la cadencia de su máscara de heredero abnegado. «Volveremos mañana, papá, pero ten por seguro que las consecuencias de este retraso no las pagará mi despacho de arquitectura solo. La estructura de tu confianza está más rota de lo que crees», sentenció con un tono sordo antes de abandonar la sala de aislamiento, seguido por el taconeo rígido de Miriam. La puerta de acero inoxidable se cerró con un siseo metálico que devolvió la habitación a la penumbra de las constantes médicas del monitor cardíaco. Mateo Segura volvió a sentarse en la silla, con el rostro cruzado por una línea de profunda preocupación que superaba las formalidades de la auditoría forense. «Alejandro está perdiendo el control de la farsa de forma acelerada. Javier, las amenazas fiscales de Miriam delatan que el pasivo financiero de la promotora de la Costa del Sol asciende a 3.200.000 euros de deudas acumuladas con prestamistas privados del sector inmobiliario», me reveló en voz baja, inclinándose sobre la barra protectora para que su voz no saliera del perímetro de aislamiento. «Han utilizado el trazador gráfico para clonar tu firma en las escrituras de venta, pero la terminal digital que validó el código de encriptación notarial se registró desde una dirección IP residencial que no coincide con el piso de tu hijo en Polanco ni con el estudio de Miriam», añadió el abogado extrayendo un mapa de geolocalización informática de los archivos ocultos de su terminal de comunicaciones. Miré la pantalla táctil de su dispositivo con una concentración absoluta, analizando los números del protocolo de Internet y las coordenadas geográficas que parpadeaban en el centro del mapa digital de Madrid. La dirección IP, que había autorizado la encriptación de la firma falsa, correspondía a un chalet unifamiliar situado en las afueras de la capital, una propiedad registrada a nombre de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que yo jamás había visto en mis registros contables como ingeniero civil superior. Esa sociedad se constituyó hace apenas 6 meses tras una transferencia de capital de 700.000 euros proveniente del fondo de retiro de tu propia firma de consultoría, Javier.
La operación se camufló bajo el epígrafe de pago de indemnizaciones extraordinarias por jubilación senior, continuó Mateo con la voz tensa por el peso del descubrimiento criminal. La revelación financiera indicaba que la conspiración familiar operaba con un nivel de acceso interno que superaba la impericia arquitectónica de Alejandro y la ambición tosca de Miriam Alarcón. Alguien dentro de mis propios despachos contables de la calle Serrano había entregado las llaves digitales del patrimonio inmobiliario a los viloes de esta historia dominical, facilitando los códigos de encriptación y los registros de mi firma para validar las escrituras de traspaso sin levantar sospechas ante la administración tributaria. Necesito que Verónica Quintana vigile ese chalet unifamiliar antes del anochecer, Mateo. Si Miriam pretende utilizar la alternativa letal de los viales de potasio concentrado que Carmen localizó, el centro de operaciones de esta estafa se encuentra en esas coordenadas. Le ordené con una frialdad que utilizaba para controlar los desprendimientos de tierra en las grandes infraestructuras. El abogado guardó los planos informáticos en su maletín de cuero pesado y se levantó de la silla, asintiendo con una reverencia que delataba su compromiso inquebrantable con la supervivencia de mi legado. Carmen Delgado entró al cuarto de aislamiento minutos después, sosteniendo una pequeña bandeja con la medicación respiratoria del turno de tarde y manteniendo una fijeza analítica en sus pupilas que confirmaba la tensión que se respiraba en los pasillos del Hospital de Madrid. He verificado las bitácoras de acceso al almacén de la clínica privada, señor Benítez, y el técnico de sistemas me ha confirmado que la tarjeta magnética que abrió la caja fuerte de los viales restringidos durante el turno de la tarde pertenecía a un empleado administrativo de su total confianza. Me susurró en voz baja, aproximándose a la cabecera de la cama articulada para ajustar la mascarilla plástica que regulaba mi oxígeno. ¿De quién era la tarjeta magnética, Carmen? Pregunté sintiendo que la neblina del cansancio físico cedía ante la presión de la urgencia estratégica que tomaba forma en mi mente de constructor. La enfermera Delgado extrajo una copia impresa del registro electrónico del control de accesos de su uniforme blanco y la sostuvo frente a mis ojos en la penumbra de la sala de aislamiento. Contemplé el nombre grabado en la línea de la auditoría informática y sentí que los monitores médicos registraban una variación brusca en mis pulsaciones, pues la persona que había robado los viales de potasio letal para Alejandro no era Miriam ni un intermediario de la Costa del Sol, sino el rostro de la traición más inimaginable dentro del círculo de mis únicos aliados legales en Madrid. El indicador digital impreso en el papel de la auditoría informática mostraba el nombre de Felipe Bustamante, grabado en la línea de acceso de las 3 de la tarde. Carmen Delgado sostuvo la hoja con firmeza, mientras los pasos apresurados de un camillero resonaban en el pasillo exterior de la planta de aislamiento. La tinta negra desvelaba que la tarjeta magnética utilizada para sustraer los viales de potasio concentrado pertenecía al contable de mi absoluta confianza. El mismo hombre que pocas horas antes simulaba ayudar a Mateo Segura a desenterrar el desfalco inmobiliario. Retiré la mascarilla plástica con un movimiento seco de mis dedos ásperos, sintiendo que la congestión pulmonar se disipaba ante la urgencia de reescribir los planos de mi defensa. Felipe Bustamante ha estado coordinando los movimientos contables desde el principio, Carmen. Él facilitó los códigos de encriptación para el trazador gráfico y ahora ha entregado la sustancia química a mi hijo. Pronuncié con una voz baja que guardaba la solidez del hormigón armado. La enfermera guardó el reporte en su uniforme blanco y revisó la fijación de la aguja intravenosa en mi muñeca izquierda. El contable ha ingresado al aparcamiento subterráneo del hospital hace 20 minutos, señor Benítez. El vigilante de la centralita me ha comunicado que su vehículo sigue estacionado cerca de los ascensores de servicio. Me desveló en un susurro cargado de una tensa gravedad profesional. La decisión estratégica de no activar las alarmas del centro médico me permitió mantener el control absoluto del escenario. Le pedí a Carmen que contactara de inmediato a Verónica Quintana a través de una línea segura de comunicaciones, ordenándole que se desplazara hacia el chalet unifamiliar de las afueras de Madrid para registrar cada movimiento periférico
antes de que cayera la noche. A las 11 de la mañana del 16 de noviembre de 2023, la llovizna fría golpeaba los cristales de mi sala cuando Alejandro entró al cuarto vistiendo un abrigo de lana oscura y sosteniendo un teléfono móvil conectado a un cable de datos. Su rostro denotaba una tranquilidad artificial, una máscara ensayada que buscaba evaluar el impacto de mi prolongado silencio tras el incidente de la madrugada. Miriam Alarcón se colocó a su lado, con una gabardina color arena ajustada y una mirada analítica que recorría los monitores de constantes vitales buscando indicios de debilidad biológica en mis pupilas. «Buenos días, papá. Hemos traído el terminal de la firma de ingeniería para actualizar las firmas digitales de las pólizas comerciales antes de que la Administración Tributaria congele los fondos de contingencia», intervino Alejandro con una voz modular, colocando el dispositivo tecnológico sobre la mesilla de noche de madera. Miriam se aproximó a la cabecera de la cama articulada, fingiendo acomodar las sábanas de hilo blanco con un roce prolongado que buscaba tapar el ángulo de visión de la puerta de vidrio. «Javier, el notario del distrito de Salamanca necesita que valides el acceso remoto desde este aparato para evitar que los acreedores de la Costa del Sol ejecuten las garantías hipotecarias esta misma tarde», añadió ella con una dulzura artificial que delataba la presión del pasivo financiero que acumulaban. Mantuve el cuerpo rígido, respirando con una lentitud simulada a través del sistema de oxigenoterapia para que creyeran que los sedantes ligeros continuaban anulando mi lucidez de ingeniero civil senior. «Dejad el terminal conectado a la red eléctrica, Alejandro. Mis ojos están cansados por la intensidad de las luces fluorescentes del techo y prefiero revisar las cláusulas técnicas durante el almuerzo», respondí forzando un tono débil y pastoso que los hizo intercambiar una mirada rápida en el centro de la estancia. Mi hijo asintió de forma sombría, depositando el aparato sobre el mármol de la mesilla antes de retroceder hacia el umbral de la puerta de aislamiento. «No te demores, papá. El oficial del registro civil no esperará más allá de las 5 de la tarde para certificar los títulos de dominio de los locales comerciales de la calle Serrano», siseó con un hilo de voz que arrastraba un filo de desesperación absoluta antes de abandonar el cuarto, junto al taconeo rígido de la diseñadora de interiores. En cuanto el siseo metálico de la puerta de acero inoxidable confirmó su salida, estiré mi mano derecha y tomé el teléfono móvil que Alejandro había dejado estratégicamente orientado hacia mi almohada. La inspección física del aparato desveló la instalación de un software oculto de monitorización en tiempo real, un aplicativo espión diseñado para duplicar la pantalla de mis comunicaciones y rastrear los movimientos contables de mis cuentas bancarias mancomunadas. Sin embargo, Alejandro ignoraba que el equipo de Mateo Segura había blindado mi terminal residencial con un sistema de contraespionaje informático que desviaba los datos hacia un servidor seguro controlado por nuestra investigadora privada. Conecté el dispositivo USB que Carmen me había entregado el día anterior, activando el grabador de audio direccional que captaba las frecuencias de sonido emitidas en un radio de 5 metros fuera del perímetro de la habitación de aislamiento. El altavoz de mi teléfono reprodujo de forma sutil el murmullo de Alejandro y Miriam, que se habían detenido en la fresta del pasillo de servicio del Hospital de Madrid, creyendo que la acústica del entorno absorbería la naturaleza criminal de su discordia contable. Felipe ya ha realizado la transferencia de los 700.000 euros desde el fondo de retiro de la constructora hacia la entidad de las Islas Caimán, Miriam, pero el Banco de la Capital exige la rúbrica presencial del viejo para liberar el capital de la hipoteca de los 3 edificios, siseó mi hijo con una voz ahogada por el rencor y el miedo financiero. La respuesta de la diseñadora llegó a través del grabador con la nitidez de una hoja de afeitar, cortando el aire de la planta médica. «Si tu padre se niega a validar el acceso remoto antes del anochecer, utilizaremos la dosis de potasio concentrado que Felipe extrajo del almacén de la clínica privada. El médico del turno de noche firmará el acta de defunción por insuficiencia respiratoria y la póliza del seguro de vida de 20 millones de euros pasará directamente a nombre de Aurora de forma legal». El impacto de la frase contable
congeló el aire del cuarto de aislamiento. El nombre de Aurora, mi nieta de apenas 12 años, aparecía en la conversación como la beneficiaria involuntaria de una fortuna de sangre que Alejandro y Miriam planeaban usufructuar mediante una tutela legal falsificada ante el juzgado. La complejidad del fraude civil desvelaba que no me enfrentaba a un simple arrebato de avaricia arquitectónica, sino a una demolición planificada de mi existencia que incluía la manipulación biológica y la instrumentalización jurídica de mi propia descendencia. Desconecté el dispositivo USB con manos firmes que recuperaban la aspereza del hormigón, guardando los archivos digitales en el bolsillo de mi pijama médico antes de que Carmen Delgado regresara al cuarto, sosteniendo una bandeja con la medicación respiratoria del almuerzo. Verónica Quintana ha establecido un perímetro de vigilancia sobre el chalet de las afueras, señor Benítez, y me ha pedido que le entregue este reporte cifrado que acaba de recibir desde la Administración Tributaria de Toluca, me comunicó en voz baja, aproximándose a la cabecera para verificar los parámetros del caudalímetro de oxígeno que se mantenía en los niveles adecuados. Abrí el papel texturizado que contenía los datos de la sociedad mercantil que controlaba el chalet unifamiliar, analizando los nombres de los socios fundadores que aparecían registrados en las escrituras oficiales de la provincia. La estructura legal de la empresa fantasma no solo ocultaba los desvíos de capital de Alejandro y los honorarios de Miriam Alarcón. La lista de beneficiarios incluía un tercer nombre con un porcentaje de participación mayoritario que desmantelaba por completo la coartada de mis colaboradores más cercanos en Madrid. Felipe Bustamante figura como el administrador único de la entidad que absorbió los 700.000 euros del fondo de retiro, Javier, pero las firmas que avalaron la constitución de la sociedad mercantil se estamparon utilizando un trazador gráfico idéntico al que clonó tus movimientos en las escrituras de venta de la calle Serrano. Añadía una nota manuscrita de Verónica al final de la página informática. El análisis de las fechas contables indicaba que la falsificación de mi firma digital se había iniciado en mayo de 2023, meses antes de que la neumonía severa me obligara a ingresar en este centro médico de la capital. La conspiración se había cocinado en el interior de mis propios despachos de la calle Serrano, donde Felipe auditaba mis balances trimestrales mientras diseñaba los mecanismos legales para transferir la titularidad de mis activos inmobiliarios hacia la estructura del chalet periférico. Me incorporé sobre las almohadas de la cama articulada, sintiendo que la debilidad de mis pulmones desaparecía bajo el peso de una indignación estructural que me impulsaba a acelerar el desenlace de esta guerra familiar. Mateo. Segura entró a la habitación a las 4 de la tarde, vistiendo su abrigo oscuro y con el rostro cruzado por una línea de profunda preocupación jurídica que superaba los límites de la auditoría contable. He presentado la notificación de fraude ante el registro de la propiedad del distrito de Salamanca, Javier, y el juez de guardia ha ordenado la suspensión temporal de la transmisión de los títulos de dominio de los 3 edificios residenciales enteros, me informó en voz baja, sentándose en la silla metálica tras asegurar el cerrojo de la puerta de madera. Sin embargo, Felipe Bustamante ha detectado el bloqueo informático desde su terminal del aparcamiento subterráneo y acaba de enviar un mensaje en clave a la terminal de Miriam Alarcón que activa la alternativa letal de forma inmediata en las próximas 2 horas, añadió el letrado mostrando la transcripción del código interceptado por el sistema de contraespionaje residencial de la firma. Contemplé las palabras del mensaje contable que parpadeaban en la pantalla de Mateo, analizando los términos técnicos que hacían referencia a la necesidad de limpiar los cimientos del sector 4 antes del cambio de guardia de las 10. La amenaza biológica ya no era una hipótesis de futuro. Alejandro y Miriam sabían que la vía legal se había cerrado definitivamente en los despachos notariales de Madrid y que la única forma de evitar la prisión por desfalco y falsificación era provocar mi deceso antes de que el sol terminara de ocultarse tras los cerros de la capital. Debemos permitir que entren al cuarto a ejecutar su movimiento, Mateo, pero el escenario de la confrontación no será esta sala de aislamiento del hospital. Determiné con una voz gélida
que guardaba la firmeza del hormigón, fijando mis ojos en el informe de alta médica voluntaria que Carmen Delgado sostenía en el umbral de la puerta, con una fijeza que delataba que la orden de la demolición final acababa de ser firmada en el registro de la planta de enfermería. El sonido de los neumáticos de mi camioneta Ford al morder la grava mojada del camino residencial de las afueras de Madrid fracturó la quietud de la tarde, mientras el portón de hierro forjado se cerraba a nuestras espaldas con un siseo mecánico definitivo. Eran las 6:20 de la tarde cuando logré sentarme en el gran sillón de cuero de mi estudio, vistiendo aún el abrigo oscuro que Mateo Segura me había entregado al salir por la puerta de servicio del hospital. El aire de mi residencia habitual olía a madera vieja, a cera de limón y al frío acumulado de las semanas de mi ausencia médica, un ambiente que contrastaba con el aroma desinfectante de la sala de aislamiento que había gobernado mis últimos días. Carmen Delgado colocó una pequeña maleta plástica junto al escritorio de caoba maciza, verificando los cierres antes de extraer un dispositivo tecnológico de monitorización remota que conectó directamente a la red eléctrica de la estancia. Todo el instrumental de soporte ha quedado configurado de manera idéntica al cuarto del centro médico, señor Benítez. Para Alejandro y Miriam Alarcón, usted sigue postrado en esta estancia bajo los efectos de una debilidad biológica absoluta, me confirmó en voz baja, ajustando los parámetros de la pantalla táctil que reflejaba mis constantes vitales simuladas. La ejecución técnica de mi alta voluntaria secreta se había desarrollado de forma impecable, gracias a la coordinación de mi equipo legal, dejando el hospital libre de sospechas administrativas. Mientras mi hijo creía que yo permanecía atrapado bajo el zumbido de las mangueras plásticas del caudalímetro en el distrito de Salamanca, yo utilizaba la solidez de mi estudio residencial para ultimar los planos de la demolición final de su farsa contable. Sentado frente al gran ventanal que daba al jardín trasero, contemplé las luces de la capital empezando a parpadear bajo un cielo plomizo, sintiendo que la energía del viejo constructor regresaba a mis venas con la firmeza del hormigón armado. Mateo Segura extrajo una serie de actas notariales de su maletín de cuero pesado, esparciendo las páginas timbradas sobre el tapete verde del escritorio con un movimiento pausado que denotaba una gravedad absoluta. He completado la auditoría de las sociedades Puente que Felipe Bustamante registró en el catastro, Javier, y el entramado civil que han diseñado para absorber tus 3 edificios residenciales enteros es una estructura de criminalidad organizada que supera cualquier previsión del Código Penal. El abogado me mostró el anexo técnico de la Administración Tributaria, señalando que los desvíos de capital no solo buscaban cubrir el pasivo financiero de la promotora de la Costa del Sol, sino forzar un colapso patrimonial absoluto que me dejaría en la indigencia civil antes del fin de año. Alejandro y Miriam habían entregado copias de mis registros bancarios mancomunados a un grupo de prestamistas privados del sector inmobiliario, utilizando las firmas falsificadas obtenidas mediante el trazador gráfico para validar deudas inexistentes que justificaban la ejecución inmediata de los títulos de dominio. Felipe Bustamante ha utilizado su acceso como administrador único para modificar las cláusulas de los seguros de vida de la firma, elevando las pólizas de contingencia médica hasta la suma de 20 millones de euros bajo una encriptación digital que se activa de forma automática en el instante en que el registro civil certifique tu deceso, añadió Mateo, ajustando sus lentes de lectura mientras me entregaba el documento original con el sello de la provincia. La frialdad contable de la traición ya no provocaba una variación en mis pulsaciones. Cada revelación se convertía en una línea de datos que utilizaba para calcular el peso del contraataque que dejaría caer sobre sus cabezas durante la cena de la víspera de Navidad. Miriam Alarcón había diseñado la geolocalización del fraude utilizando la terminal informática del chalet unifamiliar periférico como centro operativo, ignorando que los sistemas de vigilancia de Verónica Quintana ya captaban cada una de sus transmisiones digitales. Mi teléfono residencial
Vibró sobre el mármol del escritorio, mostrando una notificación de audio en tiempo real proveniente del aplicativo espión que mi hijo había instalado en mi dispositivo de comunicaciones. Activé el canal secundario de escucha, permitiendo que el barítono ahogado de Alejandro inundara el silencio de mi estudio con una cadencia que delataba un pánico que ya no podía contener ante los retrasos notariales de la capital. El Banco de Madrid ha rechazado los códigos de encriptación que enviamos por la mañana. Miriam, el oficial del registro, dice que hay una auditoría forense bloqueando la transferencia de los locales de la calle Serrano. Si mi padre no firma la ratificación presencial antes de que termine la semana, los acreedores de la Costa del Sol presentarán la denuncia por estafa ante el juzgado de guardia, siseó mi hijo con una voz rota por la desesperación financiera. La respuesta de la diseñadora de interiores llegó a través del altavoz de mi terminal con la nitidez de una cuchilla de afeitar rasgando el aire de su despacho privado en el chalet periférico. Felipe ya tiene los viales de potasio concentrado listos en el vehículo de servicio, Alejandro. No esperaremos al dictamen del notario del distrito de Salamanca. Mañana por la noche simularemos una crisis respiratoria obstructiva, aprovechando el cambio de guardia del hospital y cerraremos el testamento de una vez por todas, antes de que el letrado Segura presente los balances contables ante el tribunal. La confirmación explícita del magnicidio biológico, planificado para las próximas 24 horas, cerró cualquier espacio para la duda jurídica en mi mente de ingeniero civil superior. Desconecté el sistema de escucha direccional con movimientos precisos de mis dedos ásperos, mirando a Mateo con una fijeza analítica que el abogado reconoció al instante como el preludio de una demolición controlada. Necesitamos acelerar el escenario del encuentro, Mateo. No esperaremos a que regresen a la sala de aislamiento del hospital con los viales letales. Enviaremos una notificación formal desde tus oficinas indicando que he firmado el alta médica voluntaria y que los espero a todos mañana por la noche en esta mansión para celebrar un almuerzo familiar anticipado y formalizar el traspaso de los títulos de dominio de los 3 edificios. Determiné con un tono sordo que guardaba la rigidez de las grandes estructuras de Madrid. El letrado anotó las instrucciones técnicas en su terminal de comunicaciones, asintiendo con una reverencia silenciosa que validaba mi derecho a dictar los términos de la ejecución civil de mi propia sangre. Carmen Delgado se aproximó al escritorio, sosteniendo una carpeta de plástico transparente que contenía los laudos periciales de las firmas clonadas y los archivos grabados por las cámaras de seguridad del centro médico durante la madrugada del atentado original. Verónica Quintana ha completado el registro fotográfico de la terminal digital instalada en el chalet de las afueras, señor Benítez, y los metadatos de las escrituras falsas demuestran que Miriam Alarcón estuvo modificando las fechas de los testamentos antiguos utilizando un certificado digital fraudulento que Felipe Bustamante sustrajo de sus archivos residenciales el pasado mes de mayo. Me desveló, colocando las capturas de pantalla informáticas sobre el tapete verde. La inspección visual de las pruebas desvelaba que Miriam había orquestado una falsificación sistemática de mi voluntad hereditaria, sustituyendo las cláusulas que protegían el futuro de mi nieta Aurora por una cesión absoluta de la tutela de sus bienes hacia la sociedad mercantil controlada por el contable Bustamante. Se habían confabulado para desmantelar la totalidad de mi existencia, repartiéndose los locales comerciales de la calle Serrano y los fondos de retiro de la firma de consultoría, mientras yo permanecía conectado al sistema de oxigenoterapia en la penumbra de la clínica privada. La ambición desmedida siempre deja un elemento estructural sin calcular, Carmen, y en este plano de demolición, ellos han olvidado que el hormigón viejo resiste la presión mucho mejor que el lodo de sus mentiras, pronuncié con una calma glacial, guardando los folios periciales en el cajón central del escritorio de caoba maciza. Mateo Segura se levantó de su silla, ajustando su abrigo oscuro antes de dirigirse hacia la puerta del pasillo principal, con un movimiento pausado que confirmaba que la maquinaria legal de la Fiscalía de Madrid ya se encontraba en posición de espera a 2 manzanas de mi residencia.
He coordinado el operativo con la comandancia de la Policía Judicial, Javier. 3 unidades de paisano establecerán un perímetro sobre el jardín delantero a partir de las 7 de la tarde de mañana, aguardando tu señal auditiva a través del micrófono integrado en el terminal residencial para proceder a las detenciones por intento de homicidio y estafa agravada, me informó antes de abandonar la estancia en absoluto silencio. Me quedé solo en el estudio con Carmen, observando cómo la llovizna invernal volvía a empañar los cristales del gran ventanal, transformando las siluetas de los árboles en sombras vagas que se mecían bajo el viento del norte. Carmen Delgado revisó por última vez las conexiones del sistema de monitorización simulada, asegurándose de que la central informática del hospital continuara recibiendo los datos mecánicos estables que justificaban mi aparente permanencia en la planta de aislamiento. Estaba a punto de retirarse hacia el cuarto de invitados cuando una alerta lumínica parpadeó de forma intermitente en la esquina inferior de la pantalla de mi terminal de comunicaciones privado, indicando un acceso remoto, no autorizado, que intentaba borrar los archivos de respaldo de la caja fuerte digital de mis despachos de la calle Serrano. Detuve el cursor con un movimiento enérgico de mi mano derecha, contemplando en la interfaz gráfica cómo la clave maestra utilizada para la intrusión informática pertenecía a una terminal móvil registrada en las bases de datos de la Administración de Madrid que desvelaba la implicación activa de una cuarta persona, cuya identidad contable desmoronaba la última línea de defensas de mi golpeada confianza familiar. El tintineo de las copas de cristal de Bohemia chocando sobre el mantel de hilo blanco de la mesa del comedor principal resonó con la nitidez de una sentencia, mientras el aroma a pavo asado con ciruelas y la luz cálida de los candelabros de plata cubrían las figuras de mis invitados. Eran exactamente las 8:15 de la noche, de la víspera de Navidad de 2023, cuando tomé mi lugar en la cabecera de la mesa familiar, vistiendo el traje hecho a la medida que Miriam Alarcón siempre consideró una excentricidad de constructor retirado. Alejandro se encontraba sentado a mi izquierda, moviendo nerviosamente el cuchillo sobre la vajilla de porcelana fina y buscando con ojos desorbitados la confirmación visual de su esposa, que ocupaba el asiento opuesto. Felipe Bustamante, el contable, se acomodaba los puños de la camisa de seda 2 sitios más abajo, manteniendo una sonrisa ensayada que buscaba neutralizar la rigidez ambiental de mi estudio. Javier, nos ha sorprendido gratamente recibir la notificación de tu alta médica voluntaria esta misma mañana. Los médicos del distrito de Salamanca insistían en que tus pulmones requerían semanas de aislamiento absoluto para superar los estragos de la neumonía severa. Intervino Miriam, modulando las palabras con esa dulzura artificial que yo ya conocía de memoria, mientras estiraba sus dedos delgados para acariciar el borde de mi copa de vino tinto. Mantuve el cuerpo erguido y las manos apoyadas con firmeza sobre la madera de caoba maciza de la mesa, respirando con la solidez de quien contempla la culminación de un plano de ingeniería civil bien calculado. La fortaleza del hormigón viejo siempre sorprende a los que solo entienden de decoraciones superficiales, Miriam. He regresado a esta residencia porque el viernes vence el plazo administrativo y considero que los negocios familiares deben cerrarse al calor del hogar, no en salas de hospital. Respondí con una voz baja y pausada que provocó un crujido sutil en la postura de Felipe Bustamante. Mi hijo Alejandro dio un sorbo largo a su bebida, aclarándose la garganta, con un tono agudo que delataba el pánico financiero que intentaba contener ante mi inesperada presencia física. «Papá, el oficial del notario del distrito está esperando una llamada en su despacho de la capital para validar la encriptación digital de los anexos técnicos. Los acreedores de la Costa del Sol exigen que firmes la ratificación de las escrituras de los 3 edificios residenciales enteros antes de que den las 10 de la noche». Siseó con un hilo de desesperación que cortó la armonía de la cena navideña. Estiré mi brazo derecho, cogiendo una carpeta de plástico transparente que Carmen Delgado había colocado discretamente debajo de mi silla antes de que sirvieran el primer plato del banquete, y la deposité sobre el tapete central de la mesa con un golpe seco
que fracturó los murmullos del servicio. Miriam Alarcón se quedó paralizada con el tenedor suspendido a mitad de camino, y los ojos gélidos de Felipe Bustamante se clavaron en los folios impresos en papel timbrado con una fijeza analítica e instantánea. No realizaremos ninguna llamada al notario, Alejandro, ni se validará ninguna encriptación remota desde las terminales informáticas de esta casa. Antes de pasar al postre, vamos a auditar el origen exacto del trazador gráfico que clonó mi firma en los contratos de la calle Serrano. Sentencié con una frialdad matemática que hizo que las sábanas de la mentira familiar se desmoronaran en un segundo. Mi hijo dejó caer los cubiertos sobre la porcelana, con un repiqueteo agudo, palideciendo hasta adquirir un tono ceroso idéntico al de los espectros que huyen de la luz del sol de Madrid. ¿De qué estás hablando, papá? Esas escrituras son el soporte de la constructora, una formalidad administrativa de trámite que tú mismo aprobaste en los despachos notariales antes de tu crisis respiratoria. Balbuceó de forma patética, intentando de manera desesperada reconstruir su máscara de heredero abnegado. La administración tributaria de la provincia no entiende de formalidades cuando se trata de transferencias fraudulentas de 2.800.000 euros hacia una entidad no autorizada en el extranjero, Alejandro. Y menos cuando la dirección IP residencial que autorizó el código digital pertenece al chalet de las afueras que el señor Bustamante administra bajo una sociedad mercantil fantasma. Repliqué manteniendo el control del hormigón armado, fijando mis pupilas en el rostro del contable que ahora sentía el peso gélido del juicio final. Felipe Bustamante intentó levantarse de su silla de comedor, con las manos temblando de forma violenta sobre el mantel blanco. Javier, esto es una acusación gravísima que carece de fundamento contable. Mis auditorías trimestrales han sido impecables y siempre he protegido el fondo de retiro de tu firma de consultoría. Intervino con una voz tensa que el miedo fracturaba en cada sílaba. Los laudos periciales de la grafoscopia demuestran que tu mano guió el trazador gráfico para clonar mis movimientos guardados en los archivos antiguos, Felipe. Y las bitácoras magnéticas del hospital registran que utilizaste tu tarjeta de acceso para sustraer los viales de potasio concentrado destinados a simular mi defunción por insuficiencia respiratoria. Revelé en voz alta, extendiendo sobre la mesa las capturas de pantalla de las cámaras de seguridad que Carmen Delgado había extraído de la centralita del centro médico de la capital. Miriam Alarcón arrojó su servilleta sobre el plato de comida, con los ojos contorsionados por una mezcla de soberbia y rabia histérica que borró por completo sus modales refinados de las cenas de domingo. Eres un viejo sádico y desconfiado, Javier. Tu hijo ha pasado años mendigando las migajas de tu orgullo de ingeniero civil superior mientras tú te sentabas sobre millones de euros inútiles. Nos merecemos ese capital para expandir los negocios y no permitiremos que destruyas nuestra reputación por un arranque de demencia senil. Gritó apuntándome con un dedo inmaculado, la mano agitándose con violencia bajo el resplandor de los candelabros. Miré a Alejandro, mi única descendencia, que permanecía encogido en su asiento con la cabeza gacha y los puños apretados contra sus rodillas, llorando en absoluto silencio de una manera cobarde y patética que me revolvió las entrañas de constructor senior. Te di todas las oportunidades que el lodo de mis inicios me negó, Alejandro. Financié tu carrera de arquitecto, tus trajes italianos y tus coches de alta gama, y a cambio elegiste el veneno de la codicia de Miriam antes que la dignidad de tu propio apellido, le dije con una tranquilidad de acero que cortó sus sollozos ahogados. Mi hijo levantó la vista surcada de lágrimas rojas, arrastrándose de rodillas por el suelo alfombrado, hasta llegar al dobladillo de mi chaqueta de lana oscura, aferrándose a la tela como un náufrago acorralado por las deudas acumuladas de la Costa del Sol. Papá, por favor, perdóname, fue Miriam. Ella me convenció de que el seguro de vida de 20 millones era la única salida para librarnos de los usureros del sector inmobiliario. Yo no quería matarte, te lo juro por la memoria de mi madre, suplicó con una voz rota que ya no tenía espacio en el perímetro de mi misericordia familiar. La diseñadora de interiores soltó una carcajada áspera,
contemplando la escena de rodillas de Alejandro, con un desprecio absoluto que desvelaba la verdadera naturaleza de su vínculo matrimonial. «Eres patético, Alejandro. Un niño débil que corre a suplicar clemencia a su papito en cuanto los cimientos del fraude se agrietan. Tu madre tenía razón. Nunca serás más que un secretario glorificado imitando los planos de un viejo constructor». Escupió con un hielo que congeló las últimas líneas de afecto de la estancia. Me levanté lentamente de la cabecera, retirando mi saco del agarre de mi hijo con un movimiento firme que lo dejó postrado sobre el terrazo del comedor, y toqué el pequeño dispositivo de escucha inalámbrica que guardaba en el bolsillo de mi chaleco de vestir. «Comandante Warren, la auditoría civil ha concluido. La demolición de la farsa estructural está lista para el desalojo», pronuncié con la claridad de quien dicta las órdenes de seguridad en una gran infraestructura de Madrid. Las puertas dobles de madera del pasillo principal se abrieron de golpe con un estruendo metálico que hizo que los candelabros de plata temblaran sobre la mantelería fina. 4 oficiales de la policía judicial uniformados entraron al comedor con las manos descansando sobre sus cinturones de servicio, flanqueando la figura seria de Mateo Segura y de la comandante de la Policía de Investigación Criminal de la capital. La comandante Warren avanzó por el pasillo central de la mesa, mostrando las placas de aprehensión oficiales con una postura rígida e impasible ante la mirada desorbitada de los viloes de esta historia navideña. Alejandro Benítez, Miriam Alarcón y Felipe Bustamante, quedan ustedes arrestados bajo los cargos de fraude fiscal, falsificación de documentos públicos, desfalco mercantil y conspiración para cometer homicidio en grado de tentativa calificada, recitó con una voz modular y firme que resonó en las paredes de mi estudio residencial mientras el sonido metálico de las esposas apretándose alrededor de las muñecas de mi hijo ponía fin a 34 años de mentiras filiales. Giro el cuerpo para no contemplar el trayecto de los guardias hacia las patrullas exteriores que parpadeaban con luces rojas y azules contra los ventanales oscuros de la mansión, sintiendo un vacío en el pecho que pesaba mucho más que cualquier viga de acero que hubiera levantado en mis décadas de ingeniero civil superior. Felipe Bustamante caminaba en silencio, con el rostro oculto entre sus brazos esposados, mientras Miriam Alarcón no dejaba de lanzar maldiciones gélidas hacia el despacho vacío de mi asesor jurídico antes de que la puerta exterior se cerrara tras ellos de forma definitiva. Me quedé solo en el gran comedor de mi hogar con Mateo Segura y Carmen Delgado, rodeado de platos fríos que nadie había probado y copas de vino tinto que reflejaban las sombras caóticas de las constantes de emergencia de la patrulla policial. Di un paso hacia el ventanal del jardín delantero, observando cómo la llovizna invernal borraba las rodadas de los vehículos de servicio sobre el pavimento mojado, convencido de que la justicia civil de Madrid había extirpado la podredumbre contable de mi dinastía inmobiliaria. Sin embargo, Mateo Segura se aproximó a mi espalda con una lentitud anómala, sosteniendo una terminal informática de su despacho cuyos gráficos digitales reflejaban una variación brusca en las cuentas de encriptación de la calle Serrano que desvelaba que las escrituras falsificadas de los 3 edificios enteros acababan de ser registradas de forma irrevocable bajo un cuarto nombre civil cuya presencia informática amenazaba con destruir la última fortaleza legal de mi vida. El parpadeo intermitente de la pantalla táctil iluminaba el rostro serio de Mateo Segura, mientras el crujido del papel timbrado de la última notificación judicial se mezclaba con el eco distante del viento invernal sacudiendo los pinos del jardín exterior. El gráfico digital de la Administración Tributaria mostraba una barra roja que confirmaba la encriptación definitiva de los títulos de dominio de los 3 inmuebles del distrito de Salamanca, una transferencia irreversible que se ejecutaba de forma automática a pesar de las detenciones policiales que acababan de suceder en el salón principal de la mansión. Javier, contempla la línea del beneficiario final en el registro de la propiedad. Felipe Bustamante no desvió los activos inmobiliarios hacia la sociedad mercantil del chalet periférico para usufructuarlos con Miriam Alarcón. Los asignó a un fideicomiso ciego cuya titularidad legal se activa a favor de una corporación extranjera
que cotiza en los mercados de la Costa del Sol, pronunció el letrado con una voz sorda, deslizando el mapa de flujos financieros sobre la superficie lisa del vino en Santoche. Escritorio de caoba maciza. Acerqué mis dedos ásperos al monitor, sintiendo la vibración del procesador informático en la yema de mis manos calejadas por 50 años domando hormigón, analizando las cláusulas técnicas que Mateo acababa de desenterrar de las bases de datos de la capital. El entramado contable desvelaba que las escrituras falsificadas mediante el trazador gráfico no otorgaban el control inmediato a mi hijo Alejandro, sino que lo convertían en un deudor permanente de una entidad financiera transnacional que operaba con un nivel de agresividad jurídica implacable. Comprendí en ese segundo de frialdad analítica que Alejandro y Miriam habían sido simples peones manejados por la astucia de Felipe Bustamante, quien diseñó el colapso patrimonial de mi firma de consultoría para cobrar una comisión multimillonaria de los fondos de expansión del sector residencial de Madrid. El pasivo de 3.200.000 euros de la promotora de la Costa del Sol era una trampa contractual, diseñada por el propio contable para forzar a mi hijo a aceptar la alternativa letal de los viales de potasio concentrado que Carmen Delgado localizó en la sala de aislamiento del hospital. Tomé el teléfono móvil de la mesilla, desactivando el software de monitorización remota que Alejandro instaló con tanta impericia arquitectónica, y miré al letrado segura, con la fijeza inflexible de un viejo constructor que sabe que cuando un pilar está podrido, no se parchea, se demuele por completo hasta los cimientos. Prepara el anexo de desheredación formal por causa de indignidad y atentado contra la vida del testador, Mateo. Aplicaremos el artículo 852 del Código Civil Español de forma inmediata, revocando cualquier derecho de legítima o sucesión hereditaria sobre el apellido Benítez, en un plazo máximo de 48 horas. Ordené con un tono pausado que guardaba la firmeza de las grandes infraestructuras de la capital. El abogado asintió con una gravedad profesional absoluta, extrayendo los folios timbrados de su maletín de cuero pesado para registrar los términos técnicos de la exclusión patrimonial definitiva de mi única descendencia biológica. Carmen Delgado se aproximó al escritorio sosteniendo una taza de café caliente que dejó sobre el mármol antes de revisar los parámetros del dispositivo de Constance Vitales que parpadeaba con una regularidad reconfortante en la penumbra de mi estudio habitual. El supervisor del Hospital de Madrid ha ratificado el informe técnico de su alta voluntaria secreta, señor Benítez. Administrativamente, la centralita ha cerrado su expediente médico sin registrar anomalías contables en el turno de enfermería. Me comunicó en un susurro cargado de un profundo respeto reverencial. Las semanas que siguieron a la víspera de Navidad de 2023 se transformaron en un proceso de liquidación forense que desmanteló la opulencia artificial en la que Alejandro y Miriam Alarcón basaban su estatus social en el distrito de Salamanca. Dirigí de forma metódica la venta de sus trajes de sastrería italiana, sus coches de alta gama y el mobiliario de diseño de su despacho de arquitectura, destinando cada euro obtenido en las subastas públicas de Madrid a rellenar el cráter de deudas que habían detonado en los libros contables de la constructora. No permití que el dinero acumulado regresara a mis cuentas bancarias mancomunadas. Establecí la Fundación de Ingenieros Benítez, una red de contingencia civil diseñada para pagar las pensiones médicas de los albañiles jubilados con espaldas destrozadas y financiar escuelas técnicas para jóvenes que desearan aprender a construir infraestructuras con manos honestas y llenas de callos. La prensa de la capital intentó transformar mi tragedia privada en un espectáculo de portadas sensacionalistas, pintándome como un patriarca implacable que sacrificaba a su propia sangre en el altar de los negocios inmobiliarios, pero ignoraban las noches que pasé despierto en mi estudio, luchando contra el impulso paternal de firmar un aval que borrara los delitos del criminal. El juicio definitivo se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a principios de febrero de 2024, bajo una atmósfera densa de expectación pública y con las bancadas de madera abarrotadas de periodistas
que registraban cada una de mis declaraciones técnicas. Subí al estrado de los testigos, vistiendo mi traje oscuro habitual, manteniendo la voz firme y la mirada fija en el estrado del juez de guardia, sin desviar los ojos hacia la mesa de la defensa, donde Alejandro permanecía encorvado con un traje gris desvaído que le colgaba suelto en el cuerpo. Miriam Alarcón mostraba una rigidez de granito en sus facciones, contemplando las proyecciones informáticas de las grabaciones del hospital que Carmen Delgado había salvaguardado en la bolsa de muestras transparente como la prueba irrefutable del magnicidio biológico. El secretario judicial leyó el dictamen oficial con una cadencia mecánica que sepultó las esperanzas de los vilones. Alejandro Benítez fue condenado a 12 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para cometer homicidio calificado y fraude civil agravado, mientras que la diseñadora Miriam Alarcón recibió una sentencia de 15 años sin derecho a fianza condicional en la penitenciaría de la provincia. La última interacción física con mi hijo ocurrió en los pasillos de la Audiencia de Madrid, minutos antes de que el personal del centro penitenciario lo trasladara hacia el furgón de servicio que aguardaba en el patio interior del edificio judicial. Alejandro se detuvo frente a mí con los brazos esposados a la espalda, mostrando un rostro demacrado, cubierto por una barba de varios días y ojos inyectados en sangre que delataban la pérdida absoluta del confort aristocrático que yo mismo le había financiado durante 3 décadas de debilidad paternal. Papá, por favor, mírame a la cara aunque sea una última vez antes de que cierren las rejas. Sé que rompí la promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte, pero necesito que retires la demanda civil de desheredación para no salir de la cárcel como un mendigo sin apellido, suplicó llorando con un gemido agudo que resonó de forma patética contra los muros de piedra del pasillo. Lo miré con las pupilas gélidas del ingeniero senior, que evalúa una estructura colapsada que ya no posee viabilidad técnica de reconstrucción, manteniendo los puños metidos en los bolsillos de mi gabardina. El perdón no se trata de tu comodidad financiera, Alejandro. Se trata de mi propia paz civil. Has pasado la vida robando el sudor de mis manos y ahora tendrás que aprender el valor de un trozo de pan en un lugar donde las firmas clonadas no compran la libertad de un parásito. Respondí con una calma sorda que lo hizo tambalearse hacia atrás antes de que los guardias lo arrastraran por el corredor metálico. La llovizna fría de la mañana madrileña comenzaba a clarear cuando salí a las calles del centro, sosteniendo una taza de café caliente entre mis dedos ásperos mientras observaba los andamios de un nuevo edificio residencial levantándose frente al Paseo de la Castellana. El sonido rítmico de las sierras mecánicas cortando madera y el aroma a cemento fresco llenaban el aire limpio de la capital, recordándome quién era yo antes de que las mentiras de la diseñadora y la ambición de Alejandro empañaran las ventanas de mi existencia de constructor senior. Me acomodé el casco de obra sobre la frente y desenrosqué el termoplástica de mi camioneta Ford, disfrutando del silencio profundo que la honestidad de una vida recuperada me devolvía tras meses de auditorías forenses y batallas judiciales. No sentía tristeza ni rencor en el pecho. El peso de intentar comprar el afecto de un hijo débil mediante una abundancia ilimitada había desaparecido por completo, reemplazado por el orgullo de haber mantenido intacto el honor de mis cimientos de hormigón armado. A mis 64 años de edad, sigo caminando por los planos de las grandes obras de ingeniería civil de Madrid, durmiendo con la conciencia tranquila de un hombre que supo convertirse en el villano necesario para salvar el alma de su propia descendencia de la podredumbre de la avaricia inmobiliaria. Si has permanecido conmigo hasta el final de este testamento de amor duro y justicia contable, te pido que dejes tu opinión en los comentarios de abajo, pues leo cada una de vuestras palabras con el rigor de un calculador de estructuras. ¿Consideras que fui demasiado cruel al desheredar por completo a Alejandro y dejar que cumpliera los 12 años de prisión efectiva sin la red de seguridad de mi fortuna? ¿O crees que la cárcel del distrito de Salamanca era el único cimiento real donde mi hijo aprendería a convertirse en un hombre de provecho a través de sus propias manos honestas?
Asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte las próximas narraciones dramáticas donde la verdad se sirve con la frialdad del acero y la firmeza del hormigón viejo. Mantengan siempre las manos ocupadas en el trabajo honesto, la mente atenta a los detalles de los libros contables y la conciencia limpia ante el paso del tiempo. Se despide Javier Benítez, ingeniero civil senior de Madrid, cerrando el portón de esta historia familiar con un balance definitivo que marca el inicio de una nueva y misteriosa auditoría patrimonial cuyas primeras alertas digitales acaban de encenderse en la pantalla de mi terminal móvil justo cuando el reloj de la Plaza Mayor registra la vibración de una notificación oculta proveniente de un remitente anónimo que dice poseer las copias de los testamentos auténticos de mi difunta esposa.